Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les ha ido? Espero que todos ahí conectados desde su casa hayan podido ser edificados. Y hoy vamos a tratar un tema que nos han preguntado y que también a veces es muy controversial dentro de las congregaciones. El tema es acerca de atar y desatar cosas. Hay múltiples creencias dentro de la iglesia cristiana evangélica de que se pueden atar o desatar todo tipo de demonios, incluso a Satanás mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que ha escuchado muchas veces algún pastor, alguna persona que se autodenomina apóstol, decir cosas como yo ato a Satanás, ¿sí? Yo ato a Satanás o yo ato el demonio, o tienes que atar bendición sobre tu vida, o tienes que desatar la bendición, o toca atar el espíritu de lo que sea, el espíritu eh, no sé, ahí se inventan cada cosa que uno se sorprende con cada historia que le llega. Hay muchas personas que predican este asunto y por eso hoy quiero tocar el tema, mirar qué dice la Biblia, si realmente es bíblico o no, atar y desatar. Como dije, hay muchas personas predicando que eh, cuando la Biblia se refiere a atar y desatar, tienen alguna especie de autoridad para atar a Satanás. Lo primero que voy a decir es que no voy a decir nombres, como nuestro amigo Pollo siempre exige, pero sí voy a decir que son muy conocidos y muy populares. Acá en Colombia, por ejemplo, sin decir nombres, hay un autodenominado apóstol que le gusta cañar a la gente. Si usted la entendió, pues la entendió, si no, no. Pero enseña mucho este tema de atar y desatar y dice cosas que, a mi parecer, no están a la luz de la Biblia. Ya vamos a ver por qué. ¿De dónde sale esta doctrina de atar y desatar? Se preguntarán todos. Hay tres versículos que si se sacan de su contexto y se juntan pueden armar esta doctrina. Eso no pasa solo con esta doctrina, eso pasa con un montón de enseñanzas en la escritura. Si prácticamente uno puede, alguien decía, uno puede hacer que la Biblia diga lo que sea. Si uno saca versículos y pedazos de aquí, pedazos de allá, y los saca de su contexto. Entonces, ¿cuáles son los versículos que tijeretearon y armaron en ese salpicón para poder, digamos, enseñar esta doctrina? Mateo capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del cielo. Voy a leer la Reina Valera primero. Y a ti te daré las llaves del cielo, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice Mateo también 18, 18, dos capítulos más adelante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, claro, las personas dicen, la palabra dice, la Biblia dice que efectivamente podemos atar y desatar como sea. Eso lo juntan con el siguiente versículo, Mateo capítulo 12. Parece muy bíblico lo que está diciendo, ¿no? Parece que tienen razón aquellos que predican acerca de atar y desatar. Si lo juntamos con este, aún más, dice Mateo 12, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces, claro, dicen, estamos atando al hombre fuerte y a la vez Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16 y 18 que lee el inicio, es una conversación entre Jesús y Pedro. Si a la vez se dice eso, entonces eso da como resultado la fórmula, por ponerle algún nombre, de cómo yo puedo atar y desatar. Yo le podría decir a mi amigo que le acaban de recomendar que no se engorde, vamos a atar ese espíritu de gordura, en vez de dar el consejo de que se cuide en su alimentación. Y eso es lo que sucede con esta doctrina. Usualmente dicen, atemos todo y no hagamos nada. Entonces, si alguien está siendo adúltero, dicen, atemos ese espíritu de adulterio, en vez de enseñarle al hermano que deje de mirar con morbo a las mujeres, ¿sí? Alguien puede decir, no, es que yo no me aguanto las ganas de robar. Entonces dicen, no, es que tiene que atar ese espíritu de robo, no tienes que dejar esa conducta inmoral del robo y ya. Antes de avanzar, voy a hacer una pequeña acotación. Si usted busca a lo largo de toda la Biblia,
Porque recuerden que, como siempre estamos estudiando en esta sección, la Biblia se interpreta a sí misma para poder interpretar adecuadamente estos textos y no coger a cañar a la gente. Entonces estamos en la obligación de ir a la palabra para que ella misma nos explique qué significa, tanto a su contexto cercano como al lejano. Si usted busca a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ninguno de los discípulos, incluido Pedro, que fue al que le dijo eso, ató nunca ningún demonio, ni ningún espíritu. ¿Qué sí practicaron? Expulsaron demonios, pero expulsar es diferente a atar. Pues si lo ata, pues de una vez expúlselo, en vez de estar atándolo. Entonces, si usted busca a lo largo de toda la Escritura, a quienes se les dio esa instrucción, si lo hubieran entendido de la manera en que se practica por algunos hoy, se la pasarían atando y desatando en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay ningún solo caso. Sí hay casos donde los apóstoles expulsan demonios. Eso es otra cosa diferente. Practican liberaciones de demonios, pero no atan ni a Satanás ni a nada de eso. Voy a leer los mismos versículos que leí hace un rato, que ya nos pone a pensar en algo. Y es lo siguiente: la Nueva Traducción Viviente, una Biblia un poco más crítica, traduce la palabra no como atar, sino como permitir. Y ya les voy a explicar por qué. Mateo 16:19 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: y te daré las llaves del reino, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ya no estamos atando, sino permitiendo o no permitiendo. Y lo mismo en el capítulo 18 dice: también te digo lo siguiente, el 18, sí. También les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra respecto con cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hablando de eso, acá se nos cuela en el mismo contexto otra enseñanza muy equivocada, que solamente se puede invocar a Dios de alguna manera si hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y entonces, si yo estoy solo, ¿no puedo hablar con Dios? Por supuesto que puedo hacerlo, ¿cierto? La Biblia no enseña que donde hayan 2 o hayan 3 haya más presencia de Dios. Como si dijéramos: no, yo estoy solo hoy, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que no? No, pero yo le digo a Amy que venga, ore conmigo. Ya somos 2, ya el Señor tiene. Y si le digo a Julián, no, pues ya el Señor está obligadísimo, ya entre 3 ya lo obligamos. Eso es lo que está enseñando. Ya vamos a ver el contexto. El contexto completo del versículo, no lo voy a poder leer todo el capítulo, pero Mateo 18, por ejemplo, empieza hablando acerca, si usted en su casa con calma lo lee, se va a dar cuenta que la Biblia es muy sencilla de entender, solo que no tenemos que comer cuento de los textos sacados de su contexto. Es tan sencillo como coger la Biblia y decir: voy a leer el contexto, voy a leer de dónde venía y qué pasó después. Y luego voy a leer todo lo que dice la Biblia del tema, a ver si eso sí tiene coherencia o no. Es básicamente una regla muy fácil para poder interpretar un buen texto. Al principio del capítulo 18, por ejemplo, empieza hablando del más importante en el reino de los cielos. Y es donde Jesús explica que el reino de los cielos es para aquellos que son como los niños. Y ahí habla solamente de ese sentido de ser como niños para entrar en el reino de los cielos, y no nombra a Satanás ni a demonios por ningún lado. Luego viene del versículo 12 en adelante la parábola de las 100 ovejas, y que el buen pastor va por una que se perdió y deja las 99. Ahí no se habla de demonios, ni de Satanás, ni de nada de eso. Luego viene el versículo 15, que ahí sí entra el contexto cercanísimo de esa frase que dijo. Y dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos, acuérdense en esa cifra, 2 o 3 testigos, puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y ahí viene el versículo: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra o todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en el cielo será atado en la tierra. Ese es el contexto. Luego, después de que dice ese versículo, arranca diciendo: luego Pedro se le acercó y le dijo la siguiente pregunta, en la misma conversación, ojo, hasta ahora nada de Satanás ni demonios, ¿no? En la misma conversación Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar?
Y el Señor le dice la famosa frase, 70 veces 7. Y empieza a explicar la parábola de cuando habían dos deudores, uno que debía 10.000 denarios y se le fue perdonado, y otro que debía solo 100 y fue atarzanado por el que fue perdonado. Y entonces ahí, espero que sepan qué parábola estoy haciendo, y si no, usted lea Mateo en su casa. En el contexto nunca se habla de demonios, nunca se habla de Satanás, ni mucho menos. ¿Se habla de qué? Se habla del perdón y se habla de la disciplina dentro de la iglesia. De eso se trata el tema de atar y desatar. El contexto nos lo indica, y es efectivamente algo que sí practican los discípulos más adelante. Los apóstoles finalmente practican todas las enseñanzas de Jesús, al menos las que quedan registradas en el Nuevo Testamento, y una de ellas fue esta. Si uno mira en Hechos capítulo 5, por ejemplo, Pedro tiene que practicar la disciplina sobre Ananías y Zafira. No los voy a leer, pero son personas que incluso caen muertas por haber mentido al Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo expulsa a alguien de la iglesia, dice que alguien se ha entregado a Satanás porque es alguien que está adulterando con su madrastra. En 2 Corintios 12:20 también Pablo está hablando acerca de cómo está preocupado por la iglesia de Corinto, de que llegue y los encuentre tan mal que tenga que ejercer disciplina, como diciendo, no me tienten porque me chovis con la vara, ¿sí? Eso está en el final del capítulo 12 y el principio del capítulo 13 de 2 Corintios. Entonces, el contexto y la práctica general de las enseñanzas que supuestamente en atar y desatar tiene que ver es con la corrección y el gobierno de la iglesia. Entonces, les doy un ejemplo. Si un hermano peca contra usted, lo que hay que hacer es lo que dice la Biblia. No toca correr donde Aldo, es que el gordo me dijo. No, primero tengo que decirle al gordo, usted me dijo esto, ¿sí? Y resolver mi problema. Y la Biblia dice que si ya resolví mi problema con él, habré ganado a un hermano, ¿sí? Si no, si es una práctica inmoral que un hermano deba corregir a otro, tiene que entonces, después de haberlo hablado en privado, citar a 2 o 3 testigos. Y 2 o 3 testigos entonces participarán de la exhortación, y si esos 2 o 3 testigos no son suficientes para quien está cometiendo la falta, entonces viene el siguiente nivel, que es dígalo delante de la iglesia. Y si la iglesia, si después de haber sido boleteado con toda la iglesia, la persona no corrige su conducta, entonces esa persona sea expulsada de la iglesia, sea tenido como un pagano. Eso se debe practicar. Ahora, ¿por qué entonces inmediatamente le dice el Señor Jesús eso de atar y desatar? Porque yo imagino que una reacción natural es de, uy no, pobrecito, que un pastor tenga que expulsar a alguien de la iglesia después de, acá ha ocurrido, que después de años de andar juntos, de andar para arriba y para abajo, han habido personas obstinadas en su pecado y en su conducta inmoral que hemos tenido que decirle, no, qué pena, pero no puedes seguir haciendo llamar como parte de la iglesia de Cristo porque no vives como alguien de la iglesia de Cristo. Entonces, claro, Pedro, yo creo que Jesús adelantándose a los sentimientos que Pedro y nosotros podíamos tener, pobrecito, no sé qué, el Señor establece un precedente. Lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Tranquilo que la autoridad viene desde Dios a la iglesia para que a través de sus pastores y ministros puedan ejercer disciplina sobre las personas que tienen conductas inmorales. Y por eso dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Pero qué están haciendo los 2 o 3? ¿Alabando? ¿Están orando? No. Según el ejemplo, están exhortando a un hermano. Entonces, cuando la iglesia se reúne a exhortar a una persona, cuando el pastor de una iglesia dice, venga, acompáñeme y voy a exhortar a este man. Eso pasa seguido acá, gracias a Dios. Cuando 2 o 3 se reúnen a exhortar a una persona con una óptica desde la palabra, es como si el Señor estuviera ahí haciéndolo personalmente. Entonces, es el gobierno que Dios quiere establecer. Ya por el tiempo no voy a leer todo Mateo capítulo 16, que es la otra parte, pero les cuento que más o menos qué dice. Mateo 16 cuenta que estaban reunidos en un lugar, los fariseos se pusieron pesados, se fueron para otro lado, y antes de irse, cuando se fueron, Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los apóstoles brutos entendieron que el Señor estaba hablando de panaderías, así como Aldo que hizo pan esta semana. Y entonces dijeron, cuando llegaron al otro lado, de donde se movieron, dice la Biblia ahí en Mateo 16, lo puede leer con calma en su casa, dice que se acordaron que cuando Jesús les dijo eso, que ellos no habían traído pan, se les olvidó el pan. Y entonces como que dijeron, Jesús, ¿por qué nos dice eso? ¿Será que el pan que venden esos manes allá es malo o qué? Y el Señor tiene que explicarles, porque no entendían, y dijo, no,
Les explica, y después de explicarle dice el versículo 12, y entonces los discípulos entendieron que no se refería al pan y a la masa y a la levadura, sino a la doctrina de los fariseos y de los falsos maestros de esa época. Así que cuando entra ya la parte de establecer el reino, es cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías. Y Pedro, en medio de su brutalidad, que a veces no distinguía ni una parábola con levadura, dice, yo creo que tú eres el Mesías. Y entonces ahí había podido contestar Juan o Jacobo, alguno, Andrés, cualquiera había podido contestar. Contestó Pedro casualmente. Y entonces dice, sobre esta piedra, a Pedro, sobre esta piedra estableceré la iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos es el Evangelio. Todos estamos de acuerdo en que si la Biblia enseña que la única manera de entrar en el reino de los cielos es el Evangelio de Jesús, de cómo Jesús tuvo que morir por nosotros y cómo un pecador arrepentido es perdonado de sus pecados y por la gracia de Dios entra al reino de los cielos. Esas son las llaves del cielo, esa es la autoridad que Dios está dando ahí. Por ello, Jesús cuando dice todo lo que ates, me gusta más la versión que dice todo lo que permitas o todo lo que no permitas, está diciéndole a Pedro y a los demás apóstoles, porque cualquiera ha podido responder eso, les está diciendo, tienen la autoridad de hacer que las personas entren a través de la predicación del Evangelio en el reino de los cielos. Y si usted analiza con calma en su casa eso. Ahora, el otro pasaje que leí que está en Mateo 12, en el contexto es algo que Jesús dice que Él hizo ya, que es atar al hombre fuerte, y el contexto tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ese tema lo vamos a tocar en otra de estas intervenciones seguramente. Solo se lo dejo ahí para que entienda un poco el contexto de lo que habla Mateo capítulo 12. Dicho esto, como conclusión entonces, no debemos andar por ahí haciendo fórmulas mágicas, de hecho no deberíamos estar intentando ni siquiera hablar con demonios ni hablar con Satanás, que es lo que a veces muchos como que se la pasan es hablando más con el diablo que con Dios. Efesios capítulo 1, para que como dijo Aldo hace un rato, no le tenga miedo a Satanás ni al poder de los demonios de ningún tipo, pero tampoco se ponga de una manera ridícula como dice segunda de Pedro capítulo 2 acerca de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2 dice que los falsos maestros son personas que hablan y se burlan de esas cosas sobrenaturales sin ni siquiera entender. Y dice que los ángeles, que son más poderosos incluso, ni siquiera ellos se atreven a proferir blasfemia en contra de esos seres. Entonces hay que tenerles miedo, no, de ninguna manera. Judas también dice que Miguel, siendo un ángel muy poderoso, ni siquiera profirió blasfemia contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda, yo no, el Señor. Entonces, para no caer en esa exageración, le dejo Efesios capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice que la autoridad de Cristo está muy por encima, no un poquito, está muy por encima de cualquier autoridad. Así que el creyente no debe andar con temor y andando, ay, ¿a quién toca atar, a quién toca desatar? O qué maldición es la que toca atar o desatar, o qué demonio toca atar o desatar. Eso, la verdad, se ve ridículo en un cristiano. Lo que tiene que hacer el cristiano es comprender que la autoridad de Cristo, a través de la cual fue salvada, a través del evangelio por el cual entró al reino de los cielos, es un evangelio tan poderoso que está muy por encima de cualquier tipo de potestad, autoridad, etc. Espero hayan aprendido hoy algo nuevo y entonces nos vemos en la próxima emisión. Nos dejan sus comentarios, preguntas, las dudas que tengan, así como esta, en los comentarios y ahí las estamos leyendo para poder ser respondidas por la Biblia. Chao amigos.